Gracias, Marco. Y ahora le cuento que con la inauguración de una exposición se dio inicio a la segunda etapa de la campaña de Beatles CDMX. Iraíz Morquecho nos cuenta al respecto. En algún momento de nuestra vida todos hemos escuchado alguna canción o hablar de los Beatles. Ahora es la mejor oportunidad para conocer más de ellos. Por segundo año consecutivo, el Cuarteto de Liverpool regresa al Museo Soumaya, en esta ocasión de Plaza Loreto, donde alberga una colección de más de 250 piezas en la exposición Los Beatles, Ayer, Hoy y Mañana, La Madurez, en la cual se denota la etapa en la que la banda se convirtió en expresión máxima del espíritu de los años 60. El año pasado fue la etapa de nacimiento, que así la titulamos, que comprende 1956-1964, asistieron 60,000 personas, este año será 70,000 personas y esta exposición tiene de diferente que ahora son más de 200 artículos que se exponen. Una exposición donde podrá observar desde una simple taza con el rostro de los integrantes de esta banda hasta la canción de Yesterday autografiada por Paul McCartney. Una colorida sala que refleja el éxito de este cuarteto. Discos, libros, cassettes, revistas, películas, fotografías, réplicas del grupo de diferentes tamaños, plumas, una corbata o cinturón son tan solo algunos de los objetos que con la ayuda de algunos coleccionistas se logró. Realmente no soy un coleccionista que esté cazando qué pieza es, sino que desde niño me las voy encontrando, voy buscando, o unas son de mi vida diaria, mi taza de café, ¿no? Entonces pues aquí vaciamos la casa, la oficina y la bodega. También habrá mesas redondas, música en vivo todos los sábados, proyección de películas y documentales todos los domingos, hasta el día 14 de noviembre que permanecerá esta exhibición. El 20 de noviembre se dará un magno concierto en el Zócalo capitalino, en donde se interpretará lo mejor de la discografía de los Beatles. Con imágenes de Manuel Hernández, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.